tanto de las carreras de Derecho, ¿verdad?, de Psicología, Comunicaciones, que están con nosotros compartiendo esto, reiterando la importancia que son estos temas, los cuales sirven pues para que nosotros conozcamos qué es lo que está pasando, no solamente en nuestro país, sino que también a nivel mundial con la actividad de las migraciones. Le damos continuidad entonces esta mañana a la inauguración de la Semana del Migrante en su edición número 19 e invito a nuestra vicerrectora de Investigación y Proyección Social, la doctora Noris López, quien va a tener las palabras a continuación. Estimada señora Elizabeth Kennedy, directora de Investigaciones de Monitor de Centroamérica, doctora Camila Calles Minero, directora de Investigaciones, maestra Elsa Ramos, investigadora especialista en migración, colegas investigadores, docentes, ayudantes de investigación, estudiantes de las carreras de Administración de Empresas, Negocios Internacionales, Derecho y Comunicaciones, presentes esta mañana. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Envío también un saludo fraternal a la audiencia que nos sigue por las redes sociales. Es un honor encontrarnos acá reunidos para dar continuidad a un esfuerzo permanente de UTEC por visibilizar la migración. Justamente estamos este día iniciando la semana número 19 desde que comenzamos con esta importante iniciativa, es decir, 19 años, y que aborda diversas temáticas, reúne a distintos actores, organizaciones de la sociedad civil, instituciones de educación superior y organismos que tratan el tema de la movilidad humana y brindan servicios y apoyo a los migrantes. El programa que hemos preparado tiene el propósito de ofrecer a la comunidad una mirada integral acerca del fenómeno migratorio y justamente por eso esta mañana es que hemos querido compartir con ustedes un primer sondeo de opinión sobre la migración en población estudiantil UTEC. Luego tenemos la participación de la situación de los flujos migratorios en Guatemala, El Salvador y Honduras por Elizabeth Kennedy y por supuesto serán muy importantes las preguntas de nuestro auditorio. Quisiera comentarles que esta agenda pues refleja la variedad, la diversidad, las aristas que implica el tema migratorio, así como los diferentes actores. Por ejemplo, el día de mañana tendremos la participación de investigadores de instituciones, la Universidad Tecnológica de El Salvador y la Universidad Luterana, y nos estarán compartiendo estudios denominados factores que inciden y relacionan las políticas migratorias estadounidenses con la migración de jóvenes salvadoreños hacia los Estados Unidos en el periodo 2017 a 2023 y que será presentado por el doctor Armando Briñi Zambrano de la Universidad Luterana de El Salvador y por David Alberto Quintana Pérez. Luego, en esa misma participación tendremos también el avance de la investigación, algunas características de la diáspora salvadoreña en la ciudad de Aurora, Colorado, por nuestra investigadora Elsa Ramos. También mañana, martes 3 de septiembre, tendremos con nosotros al Comité Internacional de la Cruz Roja y sus representantes, Wendy Hernández y Gilma Pérez, que disertarán sobre la contribución del Comité Internacional de la Cruz Roja a favor de la búsqueda de personas desaparecidas en ruta migratoria y otros contextos. Y por parte de UTEC tendremos a la maestra Ana Sandra Aguilar de Mendoza, quien disertará sobre la resiliencia y la adaptación de las mujeres migrantes retornadas a su país de origen. Posteriormente, el día miércoles, tendremos Cine Conciencia con la transmisión de Piénsalo dos veces a cargo del programa Mesoamérica de la Organización Internacional de la Migración
y ahí pues estarán participando nuestros colegas investigadores. Para el día 5 de septiembre, día jueves, tendremos un conversatorio sobre la perspectiva docente sobre la migración irregular, que estará pues a cargo de SECADE y diversos docentes de educación media. El día viernes tendremos la conferencia Experiencias en la atención del fenómeno de las migraciones, el caso de El Salvador, Ecuador y Perú, por el colega Alexis Rivas de SECADE. Y también ese día viernes tendremos una obra de teatro, Migrantes, una realidad que golpea, grupo de teatro escénica, gracias a SECADE y la Fundación Hans Seidel Stiftung. Responsable pues de esta actividad será Alexis Rivas de SECADE. Así como ustedes pueden observar, escuchar, la Semana del Migrante pues tiene conferencias, foros, conversatorios, obras de teatro y pues la transmisión de videos, todo esto con el propósito de que podamos profundizar acerca de esta temática tan relevante como es la movilidad humana. Y también el día viernes tendremos un foro, una mesa, un evento de las organizaciones de la sociedad civil, más bien es una feria en la que darán a conocer sus programas y sus proyectos, Simitra, Insami, Alzare, Fe y Alegría y otros. Así que la agenda es intensa, pero está hecha con el propósito de que conozcamos a profundidad, dentro de la medida de las posibilidades, en una semana, este pertinente tema de las migraciones. Así que los invitamos a estar atentos y por supuesto agradecemos su presencia esta mañana y particularmente pues a todos los ponentes por haber aceptado nuestra invitación. Nos disponemos pues a aprender, nos disponemos a escuchar con atención lo que nos vienen a compartir cada uno de nuestros invitados. Gracias. Gracias por esas palabras, nuestra vicerrectora de Investigación y Proyección Social, la doctora Noris López. Enseguida vamos a comenzar a escuchar un poco acerca de lo que pasó en la inauguración esta mañana, muy temprano, con la maestra Elsa Ramos, quien nos hace una reseña del evento anterior. Bienvenida. Buenos días a todos y todas, gracias por acompañarnos. Sabemos nosotros que el tema de las migraciones es un tema que transversaliza todos los aspectos de la vida de la sociedad salvadoreña en especial, porque tenemos una enorme cantidad de personas migrantes en nuestro país. Bien, el día de hoy el evento principal fue para dar inauguración a esta 19ª semana del migrante en la UTEC, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la señora vicerrectora de Investigaciones y Proyección Social, doctora Noris López Guevara, pues nos dio toda una reseña acerca de lo que se ha hecho en migraciones acá en la universidad. Entre esas, pues, que son bien importantes mencionar que nosotros participamos en la elaboración del informe de desarrollo humano de El Salvador del año 2005, que ya prácticamente se ha convertido en un clásico. Todas las personas que quieren hablar y estudiar de migraciones es de ley que la tienen que leer, ¿verdad? Y actualmente nosotros en la universidad ya llevamos aproximadamente 30 investigaciones acerca del tema de migraciones, que todos están en la página web donde ustedes pueden consultarlos. Ahí ingresan a la página de la vicerrectoría y bueno, ahí pueden encontrar todas esas investigaciones. Bien, también el señor rector, el doctor Nelson Zárate, pues dio las palabras alusivas
acerca de la inauguración de la 19ª Semana del Migrante, y pues él le gusta siempre hacer el experimento de preguntar cuántos chicos y chicas tienen familiares migrantes en el exterior, y pues sí es impresionante. Yo creo que vi como 3 manitas nada más que no se levantaron. Todos, la mayoría tenemos parientes fuera de nuestro país, y que ellos pues aportan mucho a la economía del país. Solo el año pasado fueron 8.800 millones de dólares. ¿Se imaginan ustedes? Que representa casi la 1/4 parte del Producto Interno Bruto de nuestro país, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Nuestro ponente principal fue el señor Nicolás Graviano. Él es el representante de la Organización de las Naciones Unidas para las Migraciones, OIM, y pues él nos dio esa conferencia magistral acerca de el Pacto Mundial de las Migraciones, y sobre todo pues el Plan Nacional de las Migraciones en nuestro país. Nos decía de que a nivel mundial solo 2 países tienen un plan de implementación de este Pacto Mundial de las Migraciones, y son Kenia y El Salvador, ¿sí? También nos dio cifras generales, entre ellas que a nivel mundial para el año 2020, o sea que estas cifras ya están retrasadas, tenemos 281 millones de personas que viven fuera de su país de origen, ¿sí? Nos decía también de que a nivel mundial el monto de las remesas son 731.000 millones de dólares. Él hablaba de billones, pero nosotros en español de acá, no sé, pues se considera un barbarismo, es 780.000 millones de dólares. Entonces es una cantidad exorbitante. Y así nos habló de las cifras de las personas desplazadas, etcétera, etcétera, ¿sí? Y además pues nos decía que uno de los objetivos fundamentales de OIM es salvar vidas. También dentro de los otros objetivos es procurar de que las personas migrantes se puedan integrar a las sociedades de recepción también cuando retornan a sus países, ya sea de forma voluntaria o de forma forzosa, ¿sí? Entonces el trabajo que hace OIM es sumamente importantísimo, no solamente en El Salvador, sino que a nivel mundial, en pro de las personas migrantes, para protegerlas, para procurarles que esa migración sea segura, sobre todo, porque regular está bastante difícil, en el sentido de que los mismos países, aunque hayan firmado el Pacto Mundial, no hacen todas las medidas suficientes y necesarias para cumplir este pacto, sino que más bien ponen una gran cantidad de obstáculos, ¿sí? Bueno, la conferencia magistral estuvo sumamente interesante. Yo me quedaría hasta acá porque tiene que participar nuestros invitados. Para ellos todas las palabras, creo que va el compañero David. Gracias a todos y todas. Gracias, maestra Elsa Ramos, por su intervención en la reseña del evento anterior. Y en efecto, hablando un poco acerca del primer sondeo de opinión sobre la migración en población estudiantil, específicamente en nuestra Universidad Tecnológica de El Salvador, invito al investigador de nuestra universidad, el maestro David Quintana, quien nos hace este resumen. Bienvenido. Muy buenos días, es un enorme placer para la Dirección de Investigaciones compartir en el marco de esta semana número 19 del Migrante el desarrollo de ejercicios investigativos
Y mientras subía tenía la oportunidad de ver precisamente muchos de los sujetos de investigación de parte de este esfuerzo, así que considero que contribuye a darle mayor pertinencia. Un cordial saludo también a la mesa que en este caso nos preside, que forma parte importante de este evento, así que pues bueno, con el interés de darle continuidad al marco de esta agenda, pues doy inicio a ese sondeo que como tal pues hemos desarrollado. Como academia es de sumo interés precisamente generar evidencia científica de cómo las diferentes áreas de conocimiento que tienen que ver con la sociedad, pues precisamente nosotros como universidad, cómo le estamos aportando. En esa línea es de suma importancia considerar de que la universidad también tiene a bien mantener como una línea de investigación el tema de migración y por ende este sondeo desde la perspectiva o desde la óptica del estudiante UTEC. En esa línea como investigadores también es de suma importancia mencionar que es un esfuerzo que, si bien es cierto, yo presento el día de hoy, pero es producto de todo el colectivo de investigadores que tiene la universidad, quienes fuimos partícipes de estos resultados. En esa línea entonces les comparto brevemente los datos generales de este estudio que desarrollamos. Podemos ver por un lado que fue de suma interés para el proyecto recopilar la opinión de los estudiantes de las diversas carreras de nuestra institución. En esa línea tuvimos la oportunidad de acceder mediante un muestreo intencionado a 154. Es importante considerar que como sondeos nos muestran una óptica, una perspectiva del momento, una fotografía, que en este caso la retomamos del 10 al 26 de agosto, ¿no? Evidentemente esos datos pueden variar como parte de la naturaleza de todo proyecto de investigación, pero situándonos en el marco de ese tiempo, precisamente consideramos la pertinencia de este trabajo y los datos que podemos compartir el día de hoy. En esa línea nos amparamos a través de la técnica de la encuesta en apoyo con un cuestionario en línea, en el cual se generó importantes datos. Estos resultados que tenemos a bien compartir el día de hoy, pues fueron generados mediante la participación del estudiantado UTEC, quienes participaron mediante un cuestionario en línea, que nos permitió más adelante ver algunas perspectivas, cómo están visualizando el tema migratorio. Con ello en particular, entonces, los datos que nos dejan un perfil del estudiante UTEC. Aquí me apoyé un poco en la inteligencia artificial, ¿no?, con base a los resultados que teníamos, y es básicamente lo que nos muestra la IA, ¿no? Entonces nos muestra un estudiante que en este caso, en términos representativos de equidad de género, logramos una participación de un 58% de mujeres en correspondencia con un 42% de participación masculina. Entonces son datos relevantes, me aparecen por acá en 2 ocasiones. Creo que la IA se emocionó un poco y lo colocó 2 veces al final, ¿no?, por darle mayor visibilidad a la participación de los estudiantes. La edad promedio que se situó en este sondeo es una población muy joven, como podemos verificarla, 21 años, es el promedio de edad de los participantes en el sondeo. Y cuando explorábamos el lugar de residencia donde se encuentra el estudiante UTEC, lo ubicábamos en la zona central, particularmente en el departamento de San Salvador. En cuanto a la participación también de los estudiantes vinculado a otras áreas, como lo es la ocupación laboral, este sondeo nos muestra que 3 de cada 10 estudiantes de nuestra universidad pues también desempeñan la labor de trabajo. Este indicador tiene pertinencia en el marco de la migración, precisamente porque cuando se analiza el tema de migración, en un top 3, precisamente la variable económica es la más fuerte siempre que se analiza el tema migratorio. En ese sentido, entonces, analizar qué porcentaje de nuestros estudiantes están vinculados al sector laboral, pues es de suma importancia. De igual manera, entonces, sin detenerme, llegamos a la esencia del sondeo y estos son los resultados. En específico, entonces, el sondeo nos permitió ver 2 perspectivas, una dimensión numérica o cuantitativa y una dimensión más cualitativa, enraizada en las causas un poco más estructurales del fenómeno migratorio. En esa línea, entonces, lo que nos muestran los datos numéricos, vemos en primer lugar el indicador remesas, lo vemos en términos de promedio que
en comparación a lo que muchos estudios regularmente reportan, 6 de cada 10 de nuestros estudiantes, independientemente de su sexo o género, pues no están recibiendo remesas de acuerdo a la manifestación del sondeo, ¿no? Ya el rector pues anticipaba ese indicador, ¿no? En la primera parte de la ponencia del día de hoy. Es importante contextualizarlo como esto se manifiesta en los escenarios educativos, siendo este el caso de la educación superior. Luego, este indicador de la migración lo contrastamos también con la intención de migrar, porque evidentemente la remesa viene a suplir una necesidad de tipo económica. Entonces, si nuestro estudiante no recibe una remesa, veíamos a bien preguntar entonces si tiene la intención de migrar, ¿no? Si está con la intención de buscar precisamente la superación de una necesidad clave, como lo es su economía. Entonces, vemos que se mantiene esa tendencia a pesar de que en su mayoría es un estudiante que no está recibiendo una remesa. Cuando vemos también la intención de emigrar, también la vemos bastante equiparada, ¿no? Entonces, esto nos da la pauta para ver qué otros factores están vinculándose. Es un estudiante que, si bien es cierto, no está recibiendo una remesa, pero que tampoco se siente como motivado por migrar, ¿no? Ese es un dato clave también para la academia que podemos tomar a consideración, pues precisamente de cara a la necesidad de profundizar en este tipo de ámbitos. En esa línea entonces la dimensión cualitativa es de suma importancia, más allá de lo frío que suelen ser los números que podemos ver a través de un cuestionario. Cuando preguntábamos a través de ese mismo instrumento, ¿qué es para usted la migración? Y vemos que en el imaginario todavía nuestro estudiante prevalece ese primer factor causal, que es la búsqueda de una superación en términos económicos, desde la palabra de los estudiantes, la búsqueda de un país mejor o de poder trascender, de poder tener una residencia mejor. Es decir, de que si exploramos estos conceptos mediante un análisis del discurso, podríamos encontrar que detrás de esas palabras, hay un fuerte componente económico detrás del fenómeno migratorio. En esa línea entonces veíamos también a bien considerar qué emoción le provoca, en este caso al estudiante, la migración. Probablemente es un tema y de hecho se ha manifestado el día de hoy, no es algo nuevo, ¿no? Entonces, en esa línea vemos un componente clave, la palabra tristeza. Entonces, esto nos lleva a que la migración para el estudiante UTEP pues tiene un fuerte componente, en este caso psicológico, ¿no? Precisamente, si ya los estudios manifiestan de que se asocia a la dimensión económica, como el estudiante lo ve, ¿no? Entonces podríamos decir de que es una reacción agridulce, ¿no? Bien, porque voy a salir, voy a mejorar mi calidad de vida, pero a nivel personal, ¿no? Tiene un impacto bastante fuerte, ¿no? Y se remarca bastante en la palabra tristeza, que sale como uno de los elementos con mayor ponderación en el sondeo. Con eso entonces, de manera particular y con el ánimo de interés de introducirnos, ¿no?, al análisis de la temática, la conclusión a la cual pues nos puede permitir llegar este sondeo de manera puntual es que, si bien es cierto, no hay un interés fuerte o más bien un interés moderado de migrar, entonces el estudiante está buscando probablemente la intención de fortalecer su calidad de vida dentro del contexto nuestro, ¿no? Ya que las aspiraciones probablemente que eran de nuestros antecedentes, nuestros padres en este caso, no están siendo ahora como vistos como un escenario quizás ideal, ¿no? Hay una serie de elementos que están detrás en torno a ese anhelo de migrar que probablemente ha sido muy fuerte, pero que ahora es necesario analizarlo a la luz de otros elementos intervinientes. Agradezco el espacio y pues dejo mi presentación hasta acá, agradeciendo la atención prestada. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro David Quintana por esta intervención y enseguida vamos ya a la parte más fundamental en este caso, ¿no?, que es la presentación de parte de nuestra invitada especial esta mañana. Quiero aprovechar para que nuestra vicerrectora también pueda tomar su puesto en el auditorio y observar la presentación a continuación. También les quiero contar que Elizabeth Kennedy
PhD. Es una científica social radicada en Honduras que investiga temas de género, gobernanza, derechos humanos, migración y violencia en 3 países como son El Salvador, Guatemala y Honduras. Entre el año 2023 y 2024 es Fulbright Scholar en El Salvador y fue practicante colaborativa residente de migración, y también hasta julio del 2023 fue directora de investigación del Monitor Centroamericano para la oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA por sus siglas en inglés, y sigue colaborando con organizaciones asociadas como el Instituto Universitario de Opinión Pública en El Salvador, la Fundación Mirna Mac en Guatemala y el Observatorio Nacional de la Violencia en el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad en Honduras. Recibimos con un fuerte aplauso a la doctora Elizabeth Kennedy. Muy buenos días. Muy buenos días, es un gran gusto, honor y placer estar aquí con ustedes. Bien nutrida la asistencia y lo que más me gusta es recibir preguntas al fin. Entonces, por favor, mientras estoy presentando la información y los datos, van formulando las dudas, las críticas, los comentarios y las preguntas. Para empezar, también quisiera agradecer a Elsa Ramos, a la UTEC por haberme invitado. Es un gran gusto, no he estado en una década. Es la primera vez que estoy aquí en la Semana de la Migrante. Siempre he admirado el trabajo que hace la UTEC para promover temas académicos disciplinados sobre migración, que es un tema en la región poco divisoria a veces. Entonces, para empezar, quisiera compartir datos generales sobre los 3 países, El Salvador, Guatemala y Honduras, que maneja el Monitor Centroamericano. Entonces, tenemos El Salvador, que es el país más pequeño, también menos poblado por menos área geográfica. Después, Guatemala, que tiene una población más grande de los 3, y Honduras, que aunque tiene el mismo territorio que Guatemala, tiene una población poco más pequeña. Entonces, más o menos estamos hablando de 10 millones de personas en Honduras, 17 millones de personas en Guatemala y más o menos 6.5 millones aquí en El Salvador. La razón de empezar con estos datos: muchas veces en el pasado, cuando hemos tenido proyectos comparativos, solo hablan en números brutos. Y poco nos cuenta si no controlamos por la población. Entonces, si yo veo un número por El Salvador, tengo que estar pensando que tiene solo 1/3 de la población que Guatemala y, menos que de Honduras. Entonces, siempre cuando vemos números brutos, tenemos que tomar en cuenta la población. Por eso, un enfoque importante para nosotros en el Monitor Centroamericano ha sido usar tasas que controlan por tamaño de la población. Cuando desarrollamos el Monitor Centroamericano, la idea es, que voy a contar más en las próximas pantallas diapositivas, fue comparar entre los 3 países en 6 áreas que son especialmente importantes para sociedades más justas. Entonces, corrupción, violencia, abuso de autoridad, por policía, por el ejército y otros. Sin embargo, yo sí he estado trabajando por 11 años en la región sobre el tema de migración. Y estos mismos áreas nos informan sobre raíces de migración. Entonces, quisiera compartir datos así brutos sobre detenciones, quienes están solicitando asilo y deportaciones. Entonces, sabemos que muchas personas de estos 3 países están migrando cada año. Vemos que 14% de la población salvadoreña en la última década ha salido de su país. 20% de la población hondureña en el mismo periodo y 12% de la población guatemalteca. Entonces, es una realidad. También vemos que adentro de esta población que sale, muchos están solicitando asilo. Entonces, no simplemente van por mejorar su situación económica, por reunirse, también van porque están huyendo. Y finalmente, aunque muchos tienen estas protecciones de su vida,
están siendo deportados. Entonces es un tema especialmente importante tomar en cuenta. Terminé esta investigación en 2020, pero por pandemia nunca pude presentar en el país, que fue sobre la deportación al peligro. Entonces documentamos casos de violaciones, muertes, tortura, desaparición forzada que ocurrieron después de la deportación. ¿Por qué digo deportación y no migración retornada? Porque no existió una decisión, fue forzada a regresar por gobiernos que no respetaron su derecho de estar en otro país y su miedo de estar retornado a un país donde su vida corría peligro. Entonces documentamos en este informe, con colaboración de varias investigadoras aquí en El Salvador, que verdaderamente es peligroso para muchos regresar al país. Entonces ahora para hablar sobre el Monitor Centroamericano, que es una iniciativa centroamericana entre 3 instituciones centroamericanas, aquí en El Salvador y UDOP, en Guatemala la Fundación Mirna Mac y en Honduras el Observatorio Nacional de Violencia. Es un instrumento que tiene como propósito ayudar a identificar las áreas de avance y retroceso de las políticas y estrategias en la administración de justicia que se están implementando en El Salvador, Guatemala y Honduras. Al mismo tiempo, el monitor apuesta por brindar un análisis comparativo que pueda contribuir a la evaluación de tendencias en el tiempo que se experimentan en materia de administración de justicia, corrupción, criminalidad, los derechos humanos, transparencia y varios temas más. Tenemos 10 años de datos, empezamos a monitorear en 2014 y estamos cerrando ahorita la investigación hasta 2022 y tenemos solicitudes para la información de 23. Y lo más importante, es una iniciativa centroamericana que ha sido diseñada y implementada por organizaciones académicas con una gran trayectoria en la región. Me imagino que todos conocen a UDOP aquí en el país, que está muy reconocido por sus encuestas de opinión pública. Yo sigo colaborando con ellos todo este año con una beca Fulbright. En Guatemala tenemos la Fundación Mirna Mac. Mirna Mac era una antropóloga en Guatemala que especialmente estudió las poblaciones indígenas desplazadas durante su guerra civil. Y en base de hecho, de verdad, fue asesinada. Pero la Fundación Mirna Mac sigue luchando y también impulsando la lucha contra la impunidad, la construcción del Estado de Derecho, el respeto y garantía de los derechos humanos, entre otros. Y en Honduras tenemos el Observatorio Nacional de Violencia de la UNA, que enfoca en 20 indicadores de tipos de violencia. Son muy reconocida en el país. Su directora está haciendo entrevistas con la prensa, con el gobierno, por lo menos 3 o 4 veces por día. Entonces, los datos sistematizados por el monitor son una potente herramienta para la promoción del derecho al acceso a la información que tiene cada uno de los ciudadanos y brindarle a la población la posibilidad de ejercerlo libremente a través de la información publicada por el CAM, por el monitor. Entonces, dependemos mucho de solicitudes a información pública. Hasta 2020 tenemos datos para El Salvador y después el gobierno aquí empezó a negarnos la información. Lo mismo pasó en Honduras al principio del proyecto y con cambios de administración pudimos obtener información por el periodo anterior. Entonces, eso es la esperanza con los datos en El Salvador. Igual los ejércitos, las Fuerzas Armadas en cada uno de los países nos negaron la información. Fueron la única institución que en todos los años, todas las solicitudes, nos negaron todo. La serie histórica de los datos disponible por 9 años, pero como digo, tenemos solicitada la información para 23, permite mostrar las tendencias generales y registrar promedios globales de funcionamiento de las áreas analizadas.
aclarando que los casos registrados por los sistemas de información estadística en los 3 países no son lineales, considerando que las variaciones propias de las particularidades legales y del procesamiento del caso penal en dichos sistemas. Eso es decir, si un caso entra en un año, muchas veces no termina en el mismo año. Entonces, usamos promedios de los 9 años, pero por eso a veces tenemos números que son más que 100%. Como herramienta de acceso libre a los datos procesados, el monitor publicará en unas semanas un sitio web interactivo en español que amplificará la divulgación de los mismos y en el que encontrarán informes de análisis en inglés y español. Pese a que WOLA ha salido del proyecto, las 3 instituciones centroamericanas están siguiendo, impulsando la herramienta y dando la continuidad en la región. Entonces, empezamos primero, tenemos una sección breve que contextualiza todos los datos, que también es muy importante tomar en cuenta para migración. Estos son los presupuestos totales de los 3 países y están en números brutos. Entonces, les recuerdo que es importante tomar en cuenta el tamaño de la población. Vemos que Guatemala, con su población de 17 millones de personas, está gastando mucho más que en Honduras y El Salvador. Y lo interesante es que vemos que El Salvador, con solo 6.5 millones de dólares, está gastando lo mismo, más o menos, y a veces más, que Honduras, que tiene casi 10 millones de personas. Entonces ya vemos que entre la inversión del Estado es más alto en El Salvador que en los otros países. Y así está controlada. Hicimos un cálculo del presupuesto promedio gastado por residente en dólares. Entonces vemos que ningún país sobrepasa $1,300. Si está pensando, ¿cuánto gasta el gobierno en los Estados Unidos en su ciudadana? Es $20,000 por año. Si está pensando, ¿cuánto gasta los Estados Unidos para detener y deportar un migrante? $22,000 en un año. Entonces vemos una diferencia chocante, frustrante, que da rabia en lo personal. Y lo otro que considerar cuando hicimos este cálculo es que las remesas que llegan a El Salvador son más altas que el gasto del gobierno en su ciudad, en los 3 países. Entonces la ayuda y apoyo principal que reciba un salvadoreño, una guatemalteca, una hondureña, es de familia en el exterior. Entonces tenemos un problema de falta de inversión por el mismo Estado en los 3 países. El Salvador es quien lidera, pero también es muy bajo. ¿Qué significa eso? Significa que cuando hay inundaciones, terremotos, otros desastres, no hay una ayuda puntual. También impacta la educación, la salud, las carreteras, todo que conlleva la responsabilidad de un gobierno. Eso es un factor menos hablado y menos considerado cuando hablamos de migración. El papel del Estado de invertir en su pueblo y darle protección también, pero es inversión y protección que necesita la gente para quedar. Tenemos un enfoque específicamente en el sistema de justicia, porque igual es una raíz común al base de la migración. Si uno es víctima de un delito, que sea de corrupción, que sea de violencia, puede denunciarlo, y si lo denuncia, ¿qué pasa? Va a terminar con la persona responsable teniendo que pagar algún tipo de consecuencia. Y si no, entonces, ¿qué significa eso para la sociedad? Para empezar, mostrarles que el presupuesto para el sistema de justicia en los 3 países es muy bajo. Vemos que ninguno de los 3 sobrepasa 7.3%. Los 3 países tienen altos niveles de criminalidad y corrupción, y aún el presupuesto para las instituciones que pueden descartar o atacar estos problemas es mínima. Entonces, otra vez, mostrando la importancia de usar números controlando por
la población, porque si solo usamos números brutos, vamos a pensar que Guatemala está haciendo el trabajo mejor de los tres, cuando de verdad está en muchos sentidos haciendo el trabajo peor. Entonces, el presupuesto fiscal, vemos que en Guatemala es especialmente alto, pero eso es porque lo llaman Ministerio Público allí, ha sido tomado por intereses de un gobierno corrupto para perseguir a defensores de derechos humanos y pueblos indígenas en los últimos 3-4 años. En El Salvador y Honduras el presupuesto de la Fiscalía es muy bajo, nunca pasa de 2%. Los presupuestos judiciales en los tres países son los más altos al dentro del sistema de justicia, sin embargo, nunca pasan de 5%. El Salvador tiene la inversión más alta en su sistema judicial, sin embargo, tienen los jueces por persona más baja. Entonces tenemos que estar examinando en cuál está gastado el dinero. Y finalmente, el presupuesto de la defensa pública es mínima en cada país, menos que 0.5%. Eso es especialmente preocupante en tres países que están deteniendo muchas personas de las colonias más marginales y acusándoles de delitos que no necesariamente cometieron. Entonces no tienen manera de acceder a una representación de calidad como consecuencia. También evaluamos la eficacia en el sistema de administración de justicia. Entonces, monitoreamos 6 categorías adentro de eso y lo hacemos por 4 delitos seleccionados de violencia y también 6 delitos seleccionados de corrupción. Con cada uno empezamos con la categoría de casos que están investigados. Eso es decir, si usted denuncia, llega a ser investigado. Y vemos que menos que 40% de los casos en los 3 países están investigados. Entonces, eso no es ideal, porque debe ser 100%. En los casos denunciados, ¿cuántos resultan en una acusación o requerimiento fiscal? Creo que es la palabra aquí en El Salvador. También vemos muy pocos, sin embargo, El Salvador lidera el proceso. Y un recordatorio que solicitamos información para 22 y 23, pero la información fue negada cuando lo solicitamos aquí. Podría estar pensando, bueno, pero existen muchos casos sin evidencia, sin causa, entonces por eso. Pero no, muy pocos están sobreseídos por falta de causa o evidencia, menos que 11% en los 3 países. Y aquí hay una dinámica súper preocupante. La mayoría de los casos están archivados, es decir, que no están investigados, ni hay un requerimiento fiscal, pero están mandados a nunca más ser tocados, pero tampoco resultan en una absolución o condena. Eso es especialmente prevalente aquí en El Salvador. Entonces, muchas veces cuando los funcionarios salen para decir, estamos cerrando casos, los están archivando, no necesariamente cerrando. Bueno, no. Y lo más importante de los casos que entran en el sistema de justicia, ¿cuántos terminan en una condena? Entonces la persona responsable está condenado y tiene que pagar una consecuencia. Muy pocos, menos que 8%, y en Guatemala menos que 2%. Entonces eso nos da información. Hay una falta de denuncia, ¿verdad? Aquí igual que en Guatemala, igual que en Honduras, porque muchas veces, o casi siempre, no resulta en lo que uno espera. Y eso tiene importancia para la migración, porque naturalmente y lógicamente uno podría presumir, si es víctima de un delito, mejor ir que intentar esperar el sistema de justicia en su país.
Igual podría estar pensando, bueno, quizás todos que están acusados son inocentes y están absueltos, pero muy pocos están absueltos. Vemos que menos que 2.5% en los 3 países. Sin embargo, es importante notar que sabemos, especialmente en El Salvador actualmente, muchas personas inocentes están acusadas incorrectamente. Entonces, no tenemos los datos para estos años más recién, pero sí hay personas que deben ser absueltos porque no cometieron el delito para el cual están acusados. Tenemos una sección sobre corrupción. En los 3 países, el delito más denunciado es abuso de autoridad. Y estamos en proceso de traducir los informes a español, que estaremos publicando dentro de las próximas semanas, pero es importante tomar en cuenta que la mayoría de delitos de corrupción no están denunciados. Entonces nosotros hicimos una comparación con los datos oficiales y las encuestas de opinión pública, como escuchamos sobre migración, pero también hay con la población cada año en cada país. Y por ejemplo en Honduras, la organización ERIC preguntó a una muestra representativa, ¿quiénes creen que la policía y soldados protegen? La mayoría dijeron la gente rica, seguido por el gobierno, seguido por narcotraficantes. Eso es para Honduras. Pero lo que vemos es que muy pocos creen que la policía y Fuerzas Armadas existen para proteger a ellos. Esta pregunta así tal cual no está hecho en los otros 2 países. Igualmente sabemos que hay muchos casos más que ocurren porque las 3 instituciones en los 3 países que hacen encuestas de opinión pública sí preguntan sobre sobornos. En este año ha tenido que pagar un soborno a varias autoridades y la respuesta afirmativa siempre es entre 6 hasta 25% en los 3 países. Y eso es corrupción, tener que pagar el soborno, solo para ponerlo claro. Tenemos información específica sobre la policía, sobre las Fuerzas Armadas, porque como organización creemos que es especialmente importante que el pueblo puede confiar en ellos, que están lo más presente en cada comunidad para denunciar. Entonces, si están cometiendo delitos de corrupción ellos, es aún más problemática por no poder acceder a donde más fácilmente lo podría hacer. La otra sección es la persecución y enjuiciamiento de la criminalidad. Monitoreamos 4 delitos por razones que explicaré para enfocarnos en la diferencia de género. La mayoría de víctimas de muertos violentas son personas masculinas. Sin embargo, la mayoría de violencia sexual son personas femeninas. Entonces tenemos un enfoque en los 2 delitos. Además, monitoreamos extorsión porque es quizás el delito más común en los 3 países. Este dicho, y como digo, estamos terminando de traducir los informes a español, la mayoría de delitos no están denunciados en ninguno de los 3 países. Entonces sabemos en Guatemala que 84% no están denunciados, 90% aquí en El Salvador, 23% en Honduras. Y la tasa para violencia sexual es aún más alta. 99% de violencia sexual no está denunciada. ¿Y por qué será? Bueno, falta de confianza en las autoridades, miedo de la represalia, dependencia económica en casos de violencia doméstica, falta de albergues o de protección para testigos y quienes pueden pagar las autoridades para archivar un caso lo hacen. Y también en cada uno de los países hay a veces un rechazo de aún tomar la denuncia para personas LGBT, para personas indígenas o afrodescendientes.
Entonces, para empezar, la violencia sexual en Honduras documentaron que entre 80 y 92% de las víctimas son personas femeninas. La mayoría conocieron a sus perseguidores y, bueno, estas son distinciones geográficas. Entonces tenemos tasas de violaciones por 100,000 habitantes. Pueden ver aquí que es lo mejor denunciada en Guatemala. No es decir que hay más violencia sexual en Guatemala, pero sí han puesto mucha atención allí en promover la denuncia. Además, tienen un ministerio público en cada municipio en Guatemala, lo cual es distinto que en los otros 2 países. Pero si comparamos estas tasas entre personas femeninas, que es aún más alta, vemos que por lo menos 30 por 100,000 cada año, y personas masculinas. Por eso, cuando hablamos de violencia, para tomar en cuenta a las mujeres, tenemos que hablar de violencia sexual también, porque hablar solo sobre homicidio y feminicidio está ignorando el delito que más impacta a la mujer y a la niña. Hablando de homicidios que sí monitoreamos, vemos que la mayoría de víctimas cada año son hombres, personas masculinos. Entonces aquí son los casos de Honduras, en cual vemos que las mujeres constituyeron entre 8 y 10.5% de las muertes violentas en un año, y eso significa entonces que los hombres son casi 90% de las víctimas de muertes violentas cada año. Allí hay una dinámica especialmente importante tomar en cuenta con la edad. Entre los varones que tienen 15 años de edad hasta 59 años de edad, su probabilidad de ser víctima de muerte violenta a veces es más que 10%. ¿Por qué lo menciona? En casos de asilo, en cualquier país del mundo, si uno tiene un chance de más que 10% de ser víctima de muerte violenta, debe recibir asilo. Así tal cual, aunque no funciona el sistema así. Pero la evidencia lo apoyaría. Entonces vemos las tasas de muertes violentas, que El Salvador antes tenía la tasa más alta y ahorita tiene la tasa más baja entre los 3, aunque no la más baja en las Américas. Y hay una gran diferencia entre las tasas para mujeres y para hombres, por las razones que he explicado. Dicho, las personas femeninas aquí en la región, estas tasas son 7 veces más altas que en nivel global. Entonces, sí es muy peligrosa ser mujer en la región, especialmente porque muchas son víctimas de sus propias parejas o familiares, si sea hermano, padrastro, abuelo. Estos son los números para Honduras que fueron específicamente asesinadas por su padre, su pareja, su esposo. También es importante tomar en cuenta que la mayoría de muertos violentas, igual que violencia sexual, son casos dirigidos. No es un caso de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Sí, el delito fue dirigido contra la víctima, que es importante en casos de asilo. También tenemos desagregación por raza y etnia. Entonces, para quienes no saben, en Honduras hay 8 pueblos indígenas y afrodescendientes. Principalmente el gobierno maneja muy poca información. Sin embargo, esperamos que a la larga podrían mejorar sus sistemas. Entre 6 y 20% de la población hondureña es indígena. Igualmente en Guatemala hemos solicitado la información desagregada por sus 25 razas y etnias. Igualmente casi no tienen los datos, pero allí está considerada que más que la mitad de la población es indígena. Y aquí en El Salvador no manejan datos estadísticos.
aunque hay una población indígena significativa. Y finalmente tenemos una sección sobre la criminalidad y abusos de los derechos humanos por los esfuerzos estatales. Entonces, específicamente por la policía, por las Fuerzas Armadas, por las razones que antes explicaba. Es especialmente importante que la gente puede depender de ellos, porque muchas veces son los más presentes. Entonces, esta es una imagen de Honduras en cual la policía y los militares han sido pagados por un terrateniente de desplazar a cientos de personas pobres que han estado viviendo en esta comunidad por más que 30 años. Y de este evento resultaron 4 muertes en manos de los militares que no fueron clasificados delitos. Entonces, menciono otra vez, estamos en proceso de traducir los informes a español, pero solicitamos información sobre violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y varios delitos más. Y los informes tendrán información detallada. Es importante mencionar que Honduras sí nos dio la información, lo están manteniendo. Igualmente, Guatemala nos dio la información, lo están manteniendo, aunque no nos dicen qué resulta cuando está denunciado el delito. Entonces, el Poder Judicial la rama judicial no desagrega por actor. Entonces, esos son los números para Guatemala, que igual hay muchos abusos denunciados por año. Y aquí en El Salvador es dentro de la información que nos han negado en los años más recientes. Sin embargo, yo usé otros datos para mostrar especialmente la violencia sexual que han cometido policías y soldados en los años más recientes contra la población. Es importante mencionar y reconocer que abusos de autoridades han sido constantes y perpetuas en la región, desde su guerra civil o en caso de Honduras que no tuvo guerra, durante un periodo de represión y ha seguido al momento actual, especialmente contra colonias marginalizadas, en cual muchas veces los jóvenes están acusados incorrectamente de ser parte de maras y pandillas. Entonces, esos son los datos que manejamos en el Monitor Centroamericano. Como digo, son considerados importantes para entender las varias raíces de migración. Y yo especialmente enfoco en migración forzada. Entonces, estos son los temas que son importantes elaborar en un caso de asilo, lo cual muchos salvadoreños, guatemaltecos y hondureños están presentando, no solo en los Estados Unidos, pero en más que 35 países del mundo. Entonces, yo dejo de hablar aquí y espero recibir muchas preguntas o comentarios. Muchísimas gracias de nuevo por su tiempo, por su asistencia y por la invitación de ser parte de esta semana. Gracias. Okay. Muy bien, gracias a la doctora Kennedy. Hay unas preguntas que nos las hacen a través de YouTube, estamos en transmisión completamente en vivo. Preguntan por aquí qué medidas se pueden tomar para los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras para enfrentar la migración. ¿Qué medidas puede tomar contra la migración? Sí, en los países de El Salvador, Honduras y Guatemala. Bueno, fundamentalmente migrar es un derecho humano y básico, y los gobiernos que tienen poblaciones tan grandes, migrantes, deben estar abogando para sus pueblos migrantes, especialmente porque hay tantos hogares que dependen de ellos, que no sobreviviría sin ellos. Entonces, eso sería una recomendación principal a los gobiernos de la región, que no deben aceptar deportaciones de su gente, pero diplomáticamente eso no es una recomendación que uno puede hacer. Pero bueno, yo no soy diplomática, entonces yo soy académica, tengo mis datos y eso es lo que recomendaría. También recomendaría ofrecer opciones legales de migrar.
Cuando hicimos entrevistas con una muestra representativa de niños, niñas, adolescentes migrantes, todos que habían aplicado una visa fueron negadas y sin explicación. Entonces la gente está dispuesta a emigrar de manera regular, segura, etcétera, pero no tienen la opción. Hay una discriminación por clase económica, que las personas de los quintiles más bajas normalmente no pueden obtener la visa. Eso no es correcto y es una injusticia de un sistema feudal, si queremos ser así francas y directas. Y claro, al respecto de los gobiernos, tienen que gastar más. El proceso que ocurrió cuando terminan las guerras civiles se coincidió con una época neoliberal en cual los gobiernos que dependieron de finanza internacional tuvieron que dejar de invertir en programas sociales. Y fue justo el momento que necesitaban aumentar inversión en educación, inversión en salud, inversión en asistencia social para una madre soltera. Entonces hay que aumentar esta red social, no de medios sociales, pero de programas sociales. Más o menos realizar la visión de una sociedad más justa, más igual. El Salvador sí ha tenido varias políticas progresivas en los últimos 3 años, porque me di cuenta que en tema de educación pública, cada estudiante ahora recibe computadora. Eso es bueno. Sería bueno que Guatemala y Honduras lo hace, que de verdad es gratis matricularse, porque en Honduras y Guatemala tienen que pagar todavía. Que hay transporte público gratis también. Entonces, mis recomendaciones van dirigidas a aumentar servicios sociales, también en mejorar la administración de justicia, porque si uno es víctima de delito, debe ser denunciado y debe ser atacado y debe terminar en una condena. Y igualmente hay que disminuir la corrupción, que quizás es la raíz más fundamental de todo, porque tenemos el dinero que está gastado ni llega al pueblo, llega a los bolsillos de los políticos y las políticas. Entonces eso es especialmente problemática. Muy bien, gracias. Y luego consultan por qué no se hizo esta encuesta en El Salvador. ¿Es para mí? Sí, tenemos datos de El Salvador. No, ¿hay más información? ¿Alguna pregunta que tengan aquí pueden levantar la mano y le acercamos el micrófono? Más que una pregunta, creo que es una consulta en general con respecto a la migración. Estamos hablando de que el origen como tal no sería la sociedad, sino el gobierno que está al frente, ya que debido a la poca capacidad que tienen en cuanto a dirigirse al gobierno y a la población, como usted mencionaba, una parte fundamental para toda la población es quien los rige. Y en este caso es nuestro gobierno, tanto en Honduras, en Nicaragua, en Guatemala, es muy deficiente y es muy corrupto, ya que estamos hablando de que en cuanto a la justicia, a la parte de policías, de fuerzas armadas, nadie se siente seguro, o al menos en mi caso como mujer, sería quien menos le confiaría mi vida. Y creo que algo que sí puedo decir es así, es la parte del dinero y cómo está utilizado, porque llega a todo mundo menos a quien nos necesita, menos a las partes más deficientes de El Salvador y de todas las comunidades de los países. Eso sería todo. Muchísimas gracias por el comentario, usted tiene toda la razón y eso es parte de lo que estamos intentando ilustrar con los datos del Monitor Centroamericano. No lo hicimos con este propósito, lo hicimos con el propósito de entender más cómo está gastado el dinero, por qué la gente no está denunciando, qué pasa cuando sí están denunciados. Pero las conclusiones que quedan son claras, que hay una falta de muchos aspectos,
por las instituciones gubernamentales. Uno podría decir, ¿por qué vamos a criticar a ellos? ¿Por qué no criticamos a tal? Porque ellos son quienes tienen la responsabilidad de gobernar. Ellos decidieron asumir esta responsabilidad, entonces tienen que hacerlo. Y sí, en el concepto de asilo, en migración forzada, hay dos principios. El juez o la jueza está midiendo la voluntad y la capacidad del Estado de actuar o proteger o no actuar o proteger. Entonces, es fundamental preguntar, ¿el Estado es capaz? ¿Sí o no? El Estado tiene la voluntad, porque con corrupción sabemos que muestra, hay falta de voluntad. Cuando los recursos son mínimos, hay falta de capacidad, porque no puede existir. Todos, me imagino que todos aquí podemos pensar en uno o dos funcionarios que conocemos que son luchadores, pero son adentro de un sistema más grande que no les permite. Y eso es en los 3 países y es por todo el periodo observado. Entonces no es para atacar a una administración específica. Eso no es la idea del monitor. La idea del monitor es monitorear objetivamente qué está haciendo cada institución en cada país y en base de eso hacer recomendaciones para mejorar los servicios para el pueblo, especialmente para quienes menos recursos tienen, porque son ellos que necesitamos en la sociedad y que especialmente nos urge atender de manera mejor. Pero sí, usted tiene toda la razón, lo que muestran estos datos al fondo es una falta de capacidad y voluntad en los 3 países. Muy bien. La licenciada Elsa Ramos tiene también una consulta. Bien, mi pregunta va enfilada a saber si ustedes estos datos los comparten con las asociaciones de abogados pro bonos para las personas migrantes y si estos datos realmente les han ayudado, les están ayudando para argumentar que las personas que solicitan asilo lo reciban. Y si tú tienes datos de a cuántas personas han logrado el asilo gracias a estos datos. Sí, muy buena pregunta. Como mencioné, mi especialización es migración forzada. He estado trabajando en la región por 11 años. Llegué aquí en 2013 para hacer un estudio con niños, niñas, adolescentes migrantes y salió que la mayoría en aquel momento estuvieron huyendo, no migrando por otras razones. Y hay una dinámica con hablar de eso. Es cierto que la migración tiene múltiples factores, eso es cierto, pero el momento que uno o una tiene un aspecto de huir, hay un sistema legal internacional que existe para proteger a esta persona. Entonces tenemos una responsabilidad de construir y fortalecer los datos para ellos, para que podrían ganar su caso. Entonces, cuando yo vi que la mayoría de niños, niñas, adolescentes huyeron, pero que al mismo tiempo los funcionarios de los Estados Unidos principalmente no querían aceptar este resultado de mi estudio, me impulsó a buscar la manera de validar y fortalecer que, como ellos me habían dicho, los niños te mintieron por buen corazón que tienen. Yo sí tengo buen corazón, pero también buen cerebro tengo. Y yo busqué la manera, con datos duros, objetivos, de mostrar esta niña que nos contó que fue amenazada, que su padre fue asesinado, que la casa tuvieron que abandonar. Eso está en la prensa, eso está en la estadística. Y así, usando los 3 fuentes, sí, yo doy testimonio en casos de asilo en los Estados Unidos y cuando yo estoy colaborando con abogadas y abogados, casi todos mis casos han ganado para personas hondureñas, salvadoreñas, guatemaltecas. Pero hay un problema allí que en los Estados Unidos no existe derecho a representación legal para personas migrantes, porque migración es declarado algo civil. Entonces, muchas personas tienen que presentarse en frente de juez, jueza en idioma que no es suyo, sin representación.
Y aún si alguien obtiene representación, los salvadoreños, guatemaltecos, hondureños se enfrentan tasas de rechazo muy altas. La única nacionalidad con una tasa más alta es México. Entonces es importante el papel de alguien que se llama experta en condiciones del país para explicarlo. Yo sí he compartido todos estos datos con abogadas y abogados. Yo estoy en comunicación con una red de más que 1000 que dan su representación por gratis o por bajo costo. Este dicho, ellos solo teniendo los datos no es suficiente para presentarles y especialmente recibir la interrogación básicamente del abogado del gobierno. Entonces normalmente necesitan que la llamada experta también esté presente para explicar. Eso significa tal, eso es de acuerdo de tal dato, porque al mismo tiempo el gobierno de los Estados Unidos, igual que de otros países, está intentando mostrar esta persona no es refugiada, esta persona tiene que regresar. Entonces es un sistema muy injusto, pero sí, al dentro de ello, personalmente he promovido la información igual que las instituciones contrapartes y es algo que especialmente estaremos haciendo en el futuro para promover más el uso de esta herramienta. Sin embargo, lo que yo siempre digo, las razones que empujan a las personas a ir son las razones para atender si quiere que alguien no migra. Entonces es importante que los gobiernos en los países de origen están tomando en cuenta la misma información, porque no podemos decir a la gente, no te vayas, si no tienen lo que necesitan en su país. Es injusto, es incorrecto, es culpar a la víctima y no podemos hacerlo. Entonces si vamos a decir a alguien, quédate, y eso fue súper interesante de verdad de la encuesta, que tristeza es la palabra que más sale cuando escuchan migración, porque eso te dice todo, que la mayoría de gente de verdad no quieren ir, o tienen en mente la división de la familia, la división de su comunidad. Eso es lo que yo he documentado también en mis estudios, pero tienen que ir. Entonces tenemos que inspeccionar y ser empatética con una situación imposible que muchas personas tienen de, si quedo, ¿qué me pasa? Pero sí. Muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta? Si no, cerramos esta participación. Bueno, parece que no. Quiero invitar a nuestra vicerrectora, quien hará entrega del diploma, que reza de la siguiente manera. La Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, a través de su Dirección de Investigaciones, extiende el presente diploma a Elizabeth Kennedy por su valiosa participación como ponente en la Semana del Migrante UTEC 2024 con la conferencia La situación de los flujos migratorios en Guatemala, El Salvador y Honduras, disertada en esta Casa de Estudios Superiores el 2 de septiembre de 2024. Firma la doctora Noris Isabel López Guevara, Vicerrectora de Investigación y Proyección Social, y la doctora Camila Calles Minero, Directora de Investigaciones de nuestra universidad. Muy bien, y de esta forma cerramos. Igualmente al inicio nuestra vicerrectora les recordaba las actividades que tenemos durante la Semana del Migrante. Mañana específicamente en el auditorio Adolfo Araujo Romagosa en la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social. Los esperamos. Buenos días para todos.